Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Así es, agradecemos la presencia del doctor Gustavo Isch, analista político, y con él estaremos revisando el proceso electoral, las elecciones que se van a cumplir el próximo, adelantadas por cierto, el próximo 29 de noviembre. En la entrevista, el sociólogo Alexis Stalin Poveda en Sin Amarres. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Gustavo Itz. ¿Cómo estás, Gustavo? Gusto en saludarte y verte. ¿Cómo vas? Muy buenos días, Stalin. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Bien, Gustavo. Eh, para contextualizar, cada 4 años los ecuatorianos somos convocados a procesos electorales. Y lo que hoy preocupa es conocer y saber en este análisis, en este diálogo, en qué escenario y marco referencial de vida política, de temas democráticos y de derecho de participación, los ciudadanos asistimos a las urnas. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque quiero preguntarte si ha habido reformas sustanciales respecto a lo que la opinión pública y los ciudadanos demandan sobre participación de los ciudadanos en procesos electorales, fundamentalmente en los temas que se refiere a requisitos y requerimientos para ser candidato, porque son tan laxos estos requisitos hoy vigentes que dan la oportunidad para que personas descalificadas, ¿no?, que han cometido actos reñidos con la ética y la moral pública, encuentren en una candidatura, en una representación, ¿no?, un escondite que terminaría en impunidad para no ser juzgado estas conductas. Buenos días y bienvenido. Gracias, Stalin. Que yo sepa, no han habido cambios sustanciales que puedan darnos a los ecuatorianos mayor seguridad sobre la calidad del proceso que se viene para las seccionales del 2026. Eh, Más que suspicacias sobre inequidad y opacidad, son certezas, ¿no? Por parte de la ciudadanía, de muchos medios de comunicación, analistas, porque este proceso forma parte de un contexto político de absoluta opacidad. Primero se adelantaron las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral presidido por Diana Tamaín. Algunas fuerzas políticas fueron eh, objeto de limitaciones en su participación, en el caso de la Revolución Ciudadana, de Unidad Popular, de Construye, de citar solamente algunas. La justificación para el adelanto de las elecciones era o el clima, pues absolutamente ridícula, porque también acuérdate que las presidenciales del 98 se realizaron en medio de una profunda crisis económica, institucional, con primera vuelta el 31 de mayo, balotaje el 12 de julio. El 2021 se realizaron elecciones bajo condiciones sanitarias y logísticas muy complejas marcadas por la COVID-19. Entonces, no hay reglas eficaces de transparencia, de calidad de los candidatos, de transparencia y calidad de las organizaciones políticas. No hay mecanismos de trazabilidad y rendición de cuentas realmente eficientes sobre el uso político que se hace de los recursos públicos cuando uno de estos actores fundamentales es parte de un régimen, porque es muy sencillo de alguna manera utilizar de manera indirecta, pero en campaña electoral, la publicidad, la propaganda y esta enorme red de instituciones que forman parte del Ejecutivo. Entonces, es un contexto lamentable, es un contexto absolutamente contaminado, es un contexto además con una cancha atizada, con decisiones a favor de uno de los actores que perjudican la participación de todos los demás competidores en estas elecciones. Y cuando eso ocurre, no se perjudica solamente a esas fuerzas políticas, se perjudica a todos los electores. En ese contexto,
Doctor, gracias una vez más por estar con nosotros. Parece que el sociólogo tuvo algún inconveniente. ¿Cómo no, ¿Cómo se Pedro? ve? Sí, ¿cómo están las proyecciones? ¿Cómo se ven las proyecciones? Porque hay movimientos que a la final están buscando candidatos, hay candidatos que aún están buscando movimientos, pero hoy fenece precisamente el tema de las famosas primarias internas que define un poco o define prácticamente, porque luego vendrán impugnaciones y todo eso, las precandidaturas para este proceso electoral. Mire, Pedro, al momento, y precisamente entre otras razones por los elementos que usted bien señala, Ujú. no puede haber una proyección realmente consistente respecto de lo que podría ocurrir en estas nuevas elecciones, independientemente de la ventaja con la que uno de estos actores fundamentales está corriendo en esa cancha marcada que es el proceso de las seccionales. De nuevo, va a ser el correísmo, independientemente del membrete político que lo cobije, la fuerza opositora de mayor importancia en estas elecciones frente al Ejecutivo de turno. Ahí no va a haber ningún cambio, porque si uno mira el mapa, no, como el roldosismo, quizás en las mismas organizaciones indígenas, como Pachacuti, la izquierda democrática, no tienen esa capacidad y no hay movimientos nuevos que tengan esa capacidad de hacer un ejercicio fuerte en relación con la competencia del correísmo. Muy bien, recuperamos al sociólogo Alexis Starin Poveda en esta entrevista aquí en Sin Amarre, sociólogo. Claro, a ver, Gustavo, no solamente cambiando la fecha de elección, como se ha cambiado por el tema del anuncio del niño, eso no cambia el país, como tampoco cambia la ley, ¿no? Si es que el poder es el mismo. Entonces, ¿qué candados vía reforma podríamos establecer para no refundar cada 4 años la democracia? La democracia no se refunda. La democracia, es el sistema, es la convivencia y hay que consolidarla y empoderarla. Pero aquí, lamentablemente, se hace uso de este sistema en el marco del juego de intereses del poder, de la política y de las agendas individuales o partidarias de estratos sociales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué reformas tenemos que realmente con candado, ponerles candado para evitar el manoseo al sistema democrático y este manoseo también al Estado de Derecho, en donde lo que prima y avanza es el desacato y el irrespeto a la ley y a la autoridad? Así es, Stalin. Y la ciudadanía se da cuenta de ello. Por eso es el desgaste de la política. Cuando uno mira todas las investigaciones desde hace algunos años, muchos años, sobre qué opina la gente sobre la política, la gente no cree en la política, la gente no cree en los políticos, pero lamentablemente el sistema es un sistema que obliga a los ciudadanos a votar. Entonces, votan por lo que está en la alacena electoral, ¿no es cierto? Es como ese ejemplo, si tú abres una alacena y está llena de productos de buena calidad sobre los que tú puedas escoger y uno que otro de mediana calidad, perfecto, para los electores funcionaría de esa manera, pero en general las elecciones en este país, en esa alacena de opciones, están básicamente productos de muy mala calidad. Entonces debe haber una reforma que fortalezca la política, que fortalezca el sistema institucionalidad, la institucionalidad, perdón, del sistema político, porque ese declive de la institucionalidad política en general ha provocado que muchas veces los ciudadanos busquen gente nueva, gente inexperta, gente que promete mucho y cuando llega al poder no sabe ni qué hacer con el poder en el mejor de los casos, y otras personas que son operadores realmente de élites económicas y de intereses particulares que los apalancan para llegar a las elecciones. Es decir, debe haber una reforma para que esto no siga ocurriendo. Tiene que haber una reforma sobre los partidos y los movimientos políticos que realmente sea gravitante, que realmente pueda garantizar que los recursos
públicos, porque además son recursos públicos que se utilizan para la capacitación de los políticos que están formando parte, son afiliados en organizaciones, en movimientos, realmente se utilicen para eso y que sean capacitaciones que puedan ser evaluadas, que puedan ser monitoreadas por parte de los organismos competentes. Tienen que haber reformas para que permitan que nuevas figuras debidamente capacitadas, profesionalmente habilitadas en términos de la administración Correcto. pública, del conocimiento de las leyes, de la legislatura, etcétera, puedan competir para que no siga produciéndose ese caudillismo en el cual dentro de las propias organizaciones y movimientos políticos es imposible cambiar a estos caudillos, a estos caciques, a estos dueños, gerentes, propietarios de esas organizaciones que permanecen décadas en esas organizaciones como si fueran los únicos que saben y conocen lo que se puede y lo que se debe hacer. Debe reformarse el código de la democracia. No puede ser que solamente tener la mayoría de edad y haber cursado el bachillerato sean los requisitos fundamentales de la ciudadanía ecuatoriana para participar en una elección, porque es gente que va a tener que lidiar y decidir sobre temas que son absolutamente claves, importantes para el desarrollo, no de una organización, no de un gobierno, sino de todo el país. Debe haber una reforma sobre políticas públicas, porque es lo que tú decías, Stanley. No puede ser que cada 4 años venga un líder, entre comillas, carismático de la derecha o de la izquierda, con un discurso populista, polarizador, para refundar el país. Y lo que hace es refundar el saqueo de los sectores estratégicos, el saqueo de los recursos que son de todos los ecuatorianos, porque no hay políticas públicas que se lo impidan, no hay un sistema que garantice que no va a haber contratos truchos, que no va a haber corrupción en las contrataciones. Miren lo que hemos visto los ecuatorianos en medio de emergencias sanitarias, emergencias energéticas, la corrupción en el seguro, la corrupción en el sistema público de salud, porque no hay un sistema que garantice la calidad, y cuando digo calidad me refiero a la transparencia de las contrataciones de las inversiones públicas o privadas que vienen al Ecuador. Y esas políticas públicas tienen que ser de mediano y largo aliento. Lo que pasa en democracias robustas, en democracias de países que han transitado con más seriedad por medio de este sistema republicano, ¿no es cierto?, de elecciones libres, es totalmente distinto a lo que pasa en regiones completas como América Latina, eh, donde la democracia no funciona precisamente, entre otros temas, por los que acabamos de señalar. En Correcto. estos otros países, la gente vota debidamente informada. A la prensa no se le persigue, a la prensa no se le compra con la pauta, a los periodistas no se les obliga a exiliarse. Y ahora el pretexto es la inseguridad. Mira Stalin, que visto el tablero electoral seccional, se arma sobre un mapa de soberanía territorial en la cual el Estado ha perdido precisamente eso, el control de la soberanía. El decreto ejecutivo 423 del 16 de junio de este año declara un nuevo estado de excepción por 60 días en 10 provincias y 3 cantones. ¿Qué nos está diciendo implícitamente ese decreto que ya, si no me equivoco, viene a ser el 16, sin contar con las extensiones? Que la propia geografía de ese decreto equivale a una confesión estatal. No se trata de focos aislados, Stanley, no son, sino son corredores, puertos, fronteras, cárceles y economías locales penetradas por organizaciones criminales. Y eso incide en la competencia electoral del 2026. No es que se va a votar por quien administra vías, agua potable, basura. Es una disputa por quién puede gobernar bajo extorsión, miedo. Han habido alcaldes y candidatos y concejales asesinados en años anteriores, en elecciones anteriores, algunos vienen de financiamiento opaco, organizaciones que vienen de un financiamiento opaco y una amenaza armada constante, donde el gobierno ha fracasado de manera rotunda con su estrategia de contención a nivel nacional. Pero es precisamente lo que estamos analizando, este proceso decadente de la vigencia de la estructura del poder y de la política. Porque uno se pregunta, ¿cómo te explicas que hoy alrededor de una docena de alcaldes, ¿no?,
en distintas partes o provincias del país están detenidos, enjuiciados, porque han caído en manos de estas estructuras criminales. Entonces, cuando uno habla de cómo vitalizar o revitalizar la democracia, no se da solamente con reformas o leyes que están en el papel, porque tú decías anteriormente en tu análisis, yo creo que hay regulaciones, pero no hay control. Sí, no se cumplen. Y al no haber control, evidentemente creas el espacio, ¿no?, para la impunidad, ¿no? Y creas la oportunidad para que sujetos que están en la mira de la vindicta pública, ¿no?, porque han cometido actos reñidos con la ética y la moral pública, puedan ser candidatos y hasta ganan elecciones y Así a través es. de eso buscan la impunidad. Entonces estamos con el sistema institucionalizándola y formalizando, ¿qué cosa? La penetración de estructuras criminales y narcotraficantes dentro de la estructura del poder político. Y esto se lo ve legal, porque así está el ordenamiento. Y esto es lo que hay que cambiar. Sí, es una de las cosas que hay que cambiar. Cuando yo me refería a una Sí, reforma estructural de la institucionalidad política, este es otro de los elementos claves que bien señalas, Stalin, porque, claro, a ver, ¿quién se presenta básicamente a una elección, a una competencia? Personas que forman parte, que son afiliados o, o no a las organizaciones políticas. Hay que ver cuáles son los antecedentes de esas organizaciones políticas, porque llegamos a este proceso después de décadas en las cuales prácticamente no hay organización política que pueda tirar la primera piedra. O sea, en algún punto del ejercicio de la función pública, sus candidatos ganadores en elecciones, sea para la asamblea, sea para los gobiernos locales, o sea, para las funciones del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana, y cuando no había el Consejo de Participación Ciudadana, han pasado por estos procesos de opacidad jurídica, penal. ¿Y qué hacen estas organizaciones? Generan reformas normativas que permiten que eso siga ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, si esas reformas vienen por parte de los tomadores de decisiones y esos tomadores de decisiones son elegidos democráticamente, vemos los ciudadanos que estamos en un callejón sin salida. Y por eso es el desgaste. Por eso es que vienen elecciones como las que pusieron en el poder a Rafael Correa, las elecciones de Lucio Gutiérrez, hasta la elección de Abdalá Bucaram, por favor. Ahí también mucha gente dijo, es que puede ser un loco, pero veamos si es que logra parar todo lo que ha venido ocurriendo durante tantos años. Vemos al mismo presidente actual, pero, personas, pero sí, Gustavo, pero es que la misma estructura lo permite. Por ejemplo, aquí por en el Ecuador supuesto, lo permite, en Perú lo permite. En Perú usted puede poner un presidente solamente porque se le ocurre a una mayoría o minoría es decirle, que ¿sabe sí, qué? Usted no está apto éticamente para ejercer el cargo. Y así eso no es una causal. Pero entonces, no, ¿por no, qué lo institucionalizamos dentro de la estructura formal porque y no lo propia constitucional? institucionaliza la ciudadanía, la institucionalizan estos tomadores de decisiones Ah, que llegan a la entonces, asamblea, que llegan al poder político, al ejecutivo, que envían reformas al Consejo Nacional Electoral y esas gentes vienen precedidas o están conectadas con élites económicas, con Gustavo, intereses entonces es un mal privados. necesario el quehacer político, porque ellos te crean el caos y tú después le Y dices, oye, solucioname el caos. así es, y viven en el caos porque les conviene, Claro, como ahora se porque les vive conviene el caos, claro, de la polarización, porque eso les claro. conviene. Ahora, tienes algo que ya empezó a ocurrir en la década de los 80 aquí en América Latina, eh, luego en los 90 se reprodujo en otro país y ahora es un tema global, es una industria global contra la cual no se puede competir bajo los lineamientos que están tratando de contenerla estos gobiernos, porque son gobiernos que están también contaminados. ¿A qué me refiero? Al crimen transnacional, a la delincuencia transnacional organizada, que ha permeado desde América del Norte hasta la Patagonia y en muchos países europeos con el narcotráfico a todos los países. Y para que esto ocurra, hay leyes que han facilitado
que esto vaya ocurriendo en la medida en que ha sido y lo estamos atestiguando. El primer país fue Colombia en los 80, el segundo país ha sido México. Pregúntenles si han logrado combatirlos con la violencia estatal o si han logrado combatirlos a través de las legislaturas. No han podido lograrlo, llevan décadas haciendo eso. Pregúntenles a los Estados Unidos cómo es que se tramita la droga que consumen en ese país, porque tiene que haber redes de distribución. Pero no, aquí vienen los innovadores a decir, vienen los Estados Unidos a salvarnos, a combatir el narcotráfico. Y lo que hacen es bombardear lanchas con pescadores inocentes de nuestro país y hacérselos desentendidos, diciendo, eran gente que llevaba Pero, seguramente narcóticos en esas lanchas. pero Y ¿habrá alguna ocurren una serie de alternativa circunstancias a fuera las de cuales no les vigilan. Y ahora ves las leyes que hay, Stalin, con esto termino, las leyes que acaba de enviar el Ejecutivo. Pueden venir gentes de otro país a ayudarle a contener la inseguridad y no pueden ser enjuiciados, no solamente que no van a ser enjuiciados, sino que van a ser con anterioridad, protegidos? Sí. van a tener inmunidad. Y a las Inmunidad. fuerzas nacionales, eso es impunidad, eso no es inmunidad, eso es impunidad, perdóname, de gente de otro país. Y luego a nuestras propias fuerzas de seguridad también, inmunidad. ¿Dónde se hizo eso? A través de un decreto del Ejecutivo que fue aprobado por esa mayoría en la Asamblea. Bueno, pero ¿cómo hacerlo? Porque es imposible que un país per se individualmente pueda combatir estructuras de narcotráfico y de narcoterrorismo si no hay la cooperación internacional en el marco del Claro, acuerdo de los países que están inmersos en esa cadena, a ver, productores, veamos pues consumidores Stalin. y transportadores o comercializadores. Claro, veamos pues Stalin la realidad, no voy a señalar qué país, en No, general, general. cuáles son los países que realmente con seriedad quieren integrarse a la comunidad internacional para combatir este flagelo. Son los países que saben que la pobreza es una de las principales causas, la pobreza estructural, por la cual se produce con mayor facilidad el reclutamiento de jóvenes, de niños, de adolescentes, de personas mayores, para engrosar las filas de los sicarios o de las GDOs, como en el caso de los de Ecuador, quienes apuestan a través de convenios internacionales para fortalecer la inversión pública y privada en educación, en salud, en bienestar social, en infraestructura y en seguridad para evitar que esto siga pasando, para que la gente ya no siga teniendo, la gente que vive en los porcentajes de mayor pobreza que cada año, en lugar de mejorar, siguen aumentando, dejen de ser esos pobres los mismos de siempre que están engrosando las filas del crimen organizado de las pandillas, porque además ellos son los que pagan los platos rotos, mayoritariamente a los que están detrás de todo esto, a ellos muy rara vez los cazan y los ponen en la cárcel. ¿Cuáles son los convenios con Naciones Unidas o con países que seriamente hayan combatido esto a través de políticas públicas sobre inversión económica, sobre capacitación en estos lugares donde la pobreza es tan fuerte? ¿Cuáles son los convenios que se han hecho sobre sectores estratégicos para evitar precisamente la corrupción sobre estos sectores? Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de minería, estamos hablando del sector energético, estamos hablando Muy de bien. vialidad. Esos temas que son claves no están en la No mira está. No está. de estos gobiernos, de estos países. Están en la compra de armamento, Sí. están en la compra, en